Muy buenas tardes para todos y todas los y las televidentes que nos están acompañando una vez más en este programa que llamamos Lideresas. Nos están viendo a través de las redes de CatPlay oficial por Facebook, YouTube y Twitter, la nueva forma de hacer televisión, ¿no? A través de las redes sociales hoy. Y bueno, y acá en Lideresas, como siempre, nos gusta traer diferentes temáticas no solo relacionadas al género y el deporte, sino que un programa completo que abarque el interés del otro lado y temas que no sean tan recurrentes, ¿no? Así como tocamos maternidad y deporte en el programa anterior, hoy lo vamos a hacer por el lado de la nutrición y el deporte, tanto como de alto rendimiento también. Por eso trajimos a una especialista en la materia que nos va a hablar de todo lo que son datos con respecto a la nutrición y todo lo que necesitamos saber acerca de diferentes enfermedades y cómo se relacionan con el deporte. Pero antes de meternos de lleno en eso, voy a saludar a mi compañera, porque esto no lo hago sola, lo hago con mi queridísima Natalia Naque. Natalia, ¿cómo estás? Hola Eli, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en un nuevo programa de lideresas y hoy con un lujazo, una gran invitada, una profesional de renombre de la provincia de Misiones. Así que bueno, muy ansiosa por escucharla. Así es, bueno, no nos vamos a meter en tantos preámbulos porque como decimos acá es tirano también el tiempo, así que la vamos a presentar a nuestra invitada que la estamos viendo ahí. Ella es licenciada en nutrición, tiene un magíster en nutrición y dietética, tiene formación en cirugía bariátrica y metabólica, es nutricionista del Centro 100, el centro especializado en el tratamiento integral de la obesidad y las enfermedades metabólicas y nutricionales. Es además instructora en cine antrometría nivel 1, es miembro adherente de la Sociedad Argentina de la Nutrición y miembro adherente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Estamos hablando de la licenciada Verónica Núñez, y al que le damos la gran bienvenida acá en el espacio Lideresa. Verónica, un lujo tenerte. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. El gusto es mío, estoy muy contenta de estar acá con ustedes y bueno, se presentan temas muy interesantes, así que esperemos que podamos hablar con resolver estas cuestiones con la audiencia y informar a la población y bueno, también concientizar un poco, así que muy contenta. Muchas gracias, Verónica, por aceptar nuestra invitación. La verdad que tener tu palabra en este programa es una voz más que autorizada y porque aparte nos queremos meter, ¿no?, en ciertos temas que por ahí no son tan recurrentes, por ahí cuando uno habla y se mete, ¿no?, en el tema de la nutrición, en los deportistas de alto rendimiento, como los deportistas, digamos, que no lo son de alto rendimiento, uno tiende, ¿no?, a por ahí meterse en lo que son los hábitos alimenticios y qué tipo de dieta llevar. Pero quizás hay dentro de eso temas que también está bueno abordarlos y que por ahí mucho no se sabe acerca del tema, ¿no? O romper con ciertos mitos, ¿no? Como desmitificar el tema de la celiaquía, el tema del vegetarianismo. Son temas que, bueno, Verónica, que vamos a querer desarrollar a lo largo de estos dos bloques que vamos a tenerte, que seguramente nos quedaremos corta. Quiero preguntarte, Verónica, por ejemplo, hay jugadores, ¿no? Porque los hechos más resonantes han sido el de Djokovic, por ejemplo, y el jugador Messi, que han cambiado sus hábitos alimenticios pasándose, ¿no?, a una dieta sin gluten. Bueno, esto mejora el rendimiento físico. ¿Qué relación física, ¿no?, hay entre lo que es la celiaquía y el deporte, en los deportistas celíacos, ¿no? ¿Cómo se cubre una dieta rica en hierro, en lo que es el calcio, el ácido fólico, la vitamina C y D? ¿Qué pasa con el tema hidratación? ¿Qué pasa con el tema carbohidratos? Bueno, queremos meternos un poquito en ese mundo. Bien, bueno, primero que nada hay que diferenciar lo que es la celiaquía como enfermedad, ¿no es cierto? La celiaquía es una enfermedad autoinmune. La persona que padece esta enfermedad es una persona que de por vida tiene que restringir todos los alimentos que contienen trigo, avena, cebada, centeno. En el caso de Djokovic, él fue diagnosticado con la enfermedad celíaca, esa fue la razón por la cual, bueno, justamente después de sintomatologías específicas como vómitos y demás, se le diagnosticó esta enfermedad y tuvo que excluir de su alimentación todos los alimentos que contienen TAC, le decimos, que es la sigla es TACC. Con esto mejoró mucho su rendimiento. Esto no fue porque haya adoptado una dieta sin gluten,
como podríamos adoptarla todas. Esto fue por la enfermedad específica que él presenta. Ahora, hay otros tipos de, que les llamamos quizás intolerancias, se habla de la intolerancia o la sensibilidad al gluten no celíaca, o algunos lo quieren llamar como intolerancia al trigo, porque se descubrió que no es solamente el gluten lo que provoca intolerancia, sino que también otras prolaminas y proteínas presentes en el trigo. Y después está lo que es la alergia al trigo, o sea, son tres cosas totalmente diferentes, pero comparten características, comparten sintomatología y se tratan con diferencias, pero con dietas que no contienen estos alimentos. En el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, no es una enfermedad autoinmune, no tiene diagnóstico clínico, no se puede diagnosticar a través de un análisis ni a través de una biopsia, la única forma de diagnosticarlo es descartando otras enfermedades. Comparte características de un colon irritable porque tiene las mismas manifestaciones, distensión abdominal, diarreas, constipación, cólicos, dolores, espasmos, se trata, una vez que se elimina esta dieta, el trigo y los alimentos que contienen harina de trigo, cuando desaparece la sintomatología, y si al reintroducir estos alimentos vuelve a aparecer la misma sintomatología, se diagnostica como una sensibilidad al gluten no celíaca. Bien. Después está lo que es la alergia, que bueno, la alergia es otra patología que se da más en los niños, donde también se tienen que excluir los alimentos que contienen trigo, avena, cebada, centeno. Hay, digamos, actualmente mucha información dando vueltas y no hay estudios científicos que avalen el hecho de consumir una dieta sin gluten o sin TAC para mejorar la performance física. ¿Qué es lo que sucede con las harinas? Porque es algo que también se confunde bastante, que la persona que no consume gluten no consume harinas, y esto no es tan así, ya que la única harina que no puede consumir la persona que tiene ya sea intolerancia o celiaquía son las harinas que contienen trigo, avena, cebada, centeno, pero tenemos otros tipos de cereales que se reemplazan en las dietas de un celíaco, como la harina de arroz, como la harina de mandioca, como la harina de algarrobo, o de frutos secos o de otros alimentos que siguen siendo harina, digamos. Entonces, esto es importante diferenciar porque no es que se excluye la harina o el hidrato de carbono. Inclusive muchas veces hay que prestar atención porque los productos industrializados, cuando se compran alimentos sin gluten, que son aptos para celíacos, muchas veces son más ultraprocesados, tienen más contenido de grasa, tienen más contenido de grasas saturadas, grasas trans, sodio, que el alimento original. Así que eso es importante que diferenciar, y en el caso de Messi tengo entendido que él no es celíaco. No, simplemente cambió como su hábito cambió saludable. Su hábito. Sí. Claro. Hay también esto que se mezcla de no consumir harinas, digamos, excluir la alimentación, el gluten. También hay estudios que hablan de que estas proteínas, al ser tóxicas, digamos, de alguna manera en personas más sensibles puede provocar, digamos, esta sensibilidad. Entonces, retirando estos alimentos, esa sintomatología desaparece. ¿Sí? Ese es digamos, el único beneficio que tiene, que podría llegar a mejorar la performance física, pero no específicamente porque el trigo o el alimento sin trigo tenga algún efecto sobre el rendimiento físico, digamos. Lo que se busca para mejorar el rendimiento es la carga total de hidratos de carbono, o sea que el hidrato de carbono puede venir de una harina de trigo o de otra harina. Sí. Pero, o de otros alimentos, en realidad no es solamente la harina, hay un montón de alimentos fuente de hidrato de carbono que son imprescindibles para el deportista. Sí, no los podés sacar de una dieta, exactamente, de un deportista, exacto. Pero, y te consulto, ¿está solo en los alimentos estos del TAC? ¿Qué podemos decir de las pastas dentales? Una persona que tiene la enfermedad de celiaquía, ¿en qué otros productos se encuentra este componente? En la mayoría, en la mayoría de los productos, por eso todos los tenemos un listado que está previsto por la ANMAT, donde están todos los alimentos y no alimentos que tienen el logo, que tiene que llevar el logo que dice que es sin TAC, y el listado se actualiza cada 2 meses, y ahí nos tenemos que fijar
para saber qué alimentos son los que podemos adquirir y qué productos son los que podemos adquirir. Hablando de las personas con celiaquía, no los que tienen sensibilidad al gluten. Aquellos que tienen sensibilidad al gluten toleran cantidades trazas o pequeñas cantidades de gluten en su alimentación, a diferencia del celíaco, que no tolera absolutamente nada, porque ya el intestino no lo tolera y no puede absorberse, no tiene las enzimas, al ser una enfermedad autoinmune. Entonces en estado, digamos, crónicos, se va produciendo una desnutrición porque no se absorben los nutrientes. Entonces estos listados se actualizan bimestralmente, y bueno, hay que fijarse ahí porque sí, los shampoos tienen muchas veces gluten, las cremas, los jabones, en el caso de los celíacos no deben consumir ningún tipo de estos alimentos y productos, digamos. Sí, sí, sí. Es un tema más que complejo, ¿no? Y que abarca un montón, porque bueno, también tiene que ver esta cuestión de que para el celíaco no es nada fácil también, ¿no? Encontrar productos en las góndolas, más que son productos caros, ¿no? Porque tampoco hay tanta demanda, aplican un porcentaje grande, ¿no? Hay toda una cuestión atrás que llevaría, ¿no?, a hacer 3 bloques solamente hablando de cada programa, ¿no? Que en realidad eso sería la idea, pero tampoco queremos hacer exprimir a nuestras invitadas, eso abarcaría tenerlas de todo un año de programa, darles una columna a cada una. Pero sí, la verdad que es bastante complejo, pero muy interesante, Verónica, lo que traes respecto a eso. Y ahora metiéndonos, ¿no?, rápidamente, antes de ir al segundo bloque del programa, que en breve tenemos que ir a un pequeño corte, quiero, Verónica, que te abordemos en el tema de qué pasa con el vegetarianismo y el deporte, ¿no? Porque no hay no hay una evidencia científica, ¿no?, que afirme que una alimentación vegetariana es beneficiosa o perjudicial a nivel de rendimiento deportivo, ¿no? Pero sí queda claro que permite un poco cubrir las necesidades nutricionales, ¿no? Que los deportistas amateur y los atletas de competición, ¿no?, puedan hacerlo. O sea, si bien calculo que hay investigaciones, más allá de si una dieta vegetariana mejora o disminuye el rendimiento, es importante, ¿no?, tener presente que eliminar la carne y el pescado por ahí en la dieta tiene una repercusión en la persona, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en eso las sociedades, la sociedad americana ya hace varios años dio su postura donde establece que las dietas, tanto vegetarianas como veganas, son adecuadas y nutricionalmente adecuadas siempre y cuando estén bien planificadas, y que son adecuadas y pueden estar, digamos, cubrir los requerimientos nutricionales en todas las etapas de la vida, desde el niño, adolescente, adulto mayor e inclusive deportista. La Sociedad Argentina de Nutrición también dio su postura al respecto, muy similar a la sociedad americana, donde establece que sí, que las dietas vegetarianas adecuadas, siempre señalan esto, digamos, como entre comillas, adecuadamente planificadas por profesionales expertos en la materia, pueden cubrir los nutrientes. Deporte, digamos, de alto rendimiento tiene demandas calóricas y nutricionales mucho mayores, digamos. Entonces, en el caso de los vegetarianos y los veganos, aún más, tienen otras exigencias calóricas. ¿Qué es lo que pasa con el vegetarianismo? Los alimentos de origen vegetal en sí tienen menor valor calórico. Entonces, cuesta más llegar a esa cantidad de calorías que necesita consumir un deportista de alto rendimiento. Estamos hablando de 5.000 o 10.000 calorías diarias en algunos casos también, solo con alimentos de origen vegetal. Cuesta bastante más porque tiene una densidad calórica mucho menor, lo que no quiere decir que no se pueda cubrir. De hecho, tenemos un montón de deportistas que adoptan este estilo de vida también buscando otros beneficios para la salud, ¿no es cierto? Sí. Bueno, de esos beneficios, Verónica, me vas a hablar después del pequeño corte que tenemos que ir en este programa de Lideresas que estamos a través de las redes sociales por Facebook, YouTube y Twitter. Vamos a una pequeña pausa y tenemos más de nutrición y deporte con la licenciada Verónica Núñez. Ya volvemos. Hola, bienvenida a Cobertec Mujer. Si estás buscando un crecimiento propio y mejorar tu situación económica, ya diste tu primer gran paso al escribirnos. Te contamos que somos una plataforma de venta innovadora
en la cual podrás desarrollarte como asesora, supervisora y hasta empresaria. Contamos con un equipo capacitado para formarte desde tus comienzos por medio de cursos de capacitación, coaching constante, herramientas de marketing digital y mucho más. Solo necesitamos de tu esfuerzo, compromiso y dedicación, de vos y de tu tiempo. Muchas mujeres ya lo hicieron y hoy generan sus propios ingresos con el compromiso diario de crecer y superarse día tras día. No esperes más, completa el formulario que aparece debajo y te esperamos en la próxima presentación. Volvemos. Primer bloque del programa de Lideresas. Nos están viendo los y las televidentes a través de las redes sociales, por Facebook, YouTube y Twitter, en este programa en la cual estamos abordando la nutrición y el deporte de la mano de la gran licenciada Verónica Núñez. Verónica, entonces retomamos, estábamos hablando de todo lo que era esta cuestión del vegetarianismo y el deporte y cómo cumplir las exigencias en los rendimientos, ¿no? De alto deportivo, cómo suplir la dieta en cuanto al reemplazo de las carnes y el pescado. Así que, Verónica, retomamos, este espacio es tuyo. Perfecto. Bueno, hay que diferenciar los distintos tipos de vegetarianismo. No es lo mismo hablar de un vegetariano, un ovolacto, que hablar de un vegano. Lo más común es encontrar ovolactos vegetarianos, que son las personas que excluyen de su alimentación cualquier tipo de carne y derivado, pero incluyen tanto el huevo como el grupo de los lácteos, que sería leche, yogur y queso. En este grupo no hay grandes deficiencias de micronutrientes, ya que los nutrientes críticos en la alimentación vegetariana, vegana, son el calcio, por ejemplo, el hierro, y estos son nutrientes que están presentes, la proteína, son nutrientes que están presentes mayormente, el calcio y las proteínas en los lácteos, y el huevo, que es un alimento muy completo en cuanto a su aporte proteico. Después hay otros micronutrientes como el omega 3, como el zinc, en algunos casos el yodo, pero pueden cubrirse perfectamente en la alimentación ovolacto vegetariana. En el caso de los veganos, que restringen cualquier alimento de origen animal, ahí corremos, digamos, mayor riesgo de déficit en el caso de que no estén adecuadamente planificados la alimentación. El único nutriente que no se logra cubrir con la alimentación vegana, que necesariamente tiene que estar suplementado, es la vitamina B12. Esta es una vitamina que está presente únicamente en los alimentos de origen animal, por lo cual el vegano no la aporta, digamos, a través de los alimentos, y tiene que lograr suplementarse, porque además es una vitamina que tarda muchos años en mostrarse en déficit, porque la tenemos acumulada, entonces puede estar varios años en déficit y no nos damos cuenta porque los laboratorios nos van a dar bien. Si bien, bueno, en el caso de los ovolacto, ellos sí reciben una dosis de B12, no se considera que esa dosis sea suficiente y también se recomienda la suplementación. Después el resto de las vitaminas pueden ser cubiertas, la vitamina D, y bueno, en el caso del deportista, que es el tema acá que nos interesa, el nutriente más importante que tenemos que tratar de cubrir en cualquiera de los dos tipos de vegetarianismo es la proteína. ¿Qué
que, bueno, depende del tipo de deporte que esté realizando la persona. Si son deportes de resistencia, no tienen tanto requerimiento proteico como un deporte de fuerza, como el levantamiento de pesas, Claro, por ejemplo. exacto. Entonces, en la proteína vegetal puede ser combinada utilizando distintos alimentos, como son los cereales con las legumbres, o las legumbres con los frutos secos, y se puede lograr una proteína completa que tenga todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo, y el caso del deportista también. En los casos de deporte de fuerza, cuando se requieren dosis muy altas de proteína, que lo mismo ocurre con la alimentación omnívora, hay que recurrir a suplementos nutricionales. Digo que lo mismo ocurre con la alimentación omnívora porque los deportistas de alto rendimiento que tienen una alimentación omnívora también, cuando tienen demandas muy exigentes de proteína, tienen que consumir proteínas en suplementos, digamos. Sí. La diferencia aquí va a estar dada en que el tipo de suplemento que se le va a dar. En el caso de deportistas omnívoros, se dan suplementos de proteína a base de huevo o leche, y en el caso de los vegetarianos o veganos, se dan proteínas a base de legumbres, digamos, o de soja, generalmente son las que se encuentran en el mercado, o de arvejas o alguna otra legumbre. Pero te consulto, la alimentación vegetariana, ¿dónde encontramos la vitamina B12? En la alimentación vegetariana, pequeñas cantidades en el huevo y un poquitito en los lácteos. Pero, ¿qué es lo que sucede? La cantidad de huevo que deberíamos consumir por día para tener un aporte correcto, digamos, en cantidad suficiente de B12, es más o menos 20 huevos por día. O sea que es una cantidad muy elevada que no la podemos consumir, y que tampoco, aunque pudiéramos consumirla, los nutricionistas no las vamos a recomendar, porque nos vamos a estar excediendo muchísimo en el aporte proteico y en la cantidad de grasa y colesterol, porque el huevo también tiene grasa y colesterol. El tema es que también, como que el déficit energético, ¿no? Por ahí también se ve influenciado por diferentes factores, como puede llegar a ser, por ahí el entrenamiento de alta intensidad puede disminuir el apetito, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Cuando por ahí los horarios de viaje son cambiantes, o la mala disponibilidad de alimentos, ¿no? Que puede pasar, o esto del malestar gastrointestinal, digo, además de la restricción, ¿no? De los diferentes grupos de alimentos que caracterizan, ¿no? En esta condición de vegetarianismo, creo que tiene que ver más que nada por este lado, ¿no? El déficit energético que puede darse por estas condiciones, ¿no? Más que por el hecho de pasarse, ¿no? A la condición de no consumir carnes, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, dan una persona, un deportista de alto rendimiento cuesta cubrir el aporte energético, en un vegetariano cuesta aún más. Sí. Hay que incluir muchos alimentos fuente de hidrato de carbono, pero quizás hay que hacer hincapié en aquellos que no tienen fibra, que es algo difícil, porque los alimentos que consumen las personas que adoptan este estilo de alimentación son alimentos muy altos en fibra, y la fibra, no en todos, pero en algunas personas causa molestias, y no es recomendable consumirlas antes de competir, por ejemplo. Hablamos de las legumbres, por ejemplo, o de los cereales tipo integrales. Esos son alimentos que no se recomienda consumir, pero que pueden tranquilamente reemplazarse por sus versiones sin fibra. En el caso de los cereales, que tenemos el arroz, la polenta, los fideos, la indicación sería consumir estos alimentos en sus versiones comunes, no en sus versiones integrales, que se las puede consumirlas solas, en la misma indicación que para las personas que se alimentan con carne, que la indicación es antes de una competencia no consumir alimentos, carnes, digamos, de origen, carnes en general, porque pueden llegar a provocar molestias, tardan mucho en digerirse, y provocan molestias y fatiga en los jugadores o en los deportistas. Entonces la indicación sería consumir solamente un plato de pasta con un poco de aceite. Claro. En el caso de las personas que consumen crema, puede ser con un poco de crema manteca. En el caso de los vegetarianos sería con un aceite vegetal. Claro, claro. Y después, para los casos de viajes, por ejemplo, son muy útiles las barritas y los geles.
que bueno, hace no mucho tiempo no teníamos tan disponibles alimentos aptos para veganos, pero ahora hay un poco más de disponibilidad y conseguimos barritas proteicas y que son justamente para deportistas y que son aptas para veganos. Y después, como te digo, estos suplementos en polvo de proteínas que se consiguen digamos, fácilmente, pueden también ser trasladados y se preparan en el momento con agua o con leche, y son muy útiles también. Perfecto. ¿Y qué pasa, Verónica, con el tema de la delgadez, ¿no? En el deporte y estas exigencias o esta necesidad, ¿no? De mantenerse, digamos, dentro de los límites de pesos fijos y rígidos, ¿no? Como que es vivido, ¿no? Con cierta acuosidad para los deportistas y también por sus entrenadores, ¿no? Que a veces suelen ser un factor de presión muy fuerte, ¿no? Sobre los comportamientos alimentarios de los deportistas, ¿no? De primer orden. ¿Qué pasa, ¿no? Con esta presión ejercida en ciertos deportes, como por ejemplo, ¿no? Los que hacen los que son escaladores, que se exigen al máximo, ¿no? O en esto de que está ese mito que gira en torno a que mientras más delgado es el deportista, mejor rinde. Bueno, ¿cómo se puede desmitificar todo esto? Sí, en realidad no tiene que ver con la delgadez en sí, sino, bueno, obviamente que hay que también definir a qué llamamos delgadez. Claro. Hablamos de delgadez, o una persona tiene bajo peso cuando tiene un índice de masa corporal, que es la relación que se establece entre su estatura y su peso, cuando tiene menor a 18. Ahí hablamos de delgadez, pero una persona puede tener una constitución delgada de por sí, pero tener buena fibra muscular y estar bien entrenada y lograr mejorar su rendimiento. Lo importante es controlarlo, para eso también los entrenadores y todo el equipo, digamos, que está con los jugadores y los nutricionistas y especialistas en actividad física, tiene que llevar adelante, digamos, el correcto control de los jugadores, hacer mediciones antropométricas, que es lo que se hace periódicamente para evaluar la composición del cuerpo. El cuerpo, recordemos que el peso es un número, pero no me indica la cantidad de grasa ni de músculo que tiene la persona. Una persona puede tener un peso que según el índice de masa corporal se considera elevado, sin embargo tiene mucha cantidad de masa muscular y tiene un porcentaje de grasa de un 10%, que se considera muy bajo, un 5%. Y hay otros que no, que pueden tener un peso normal dentro del rango, pero pueden tener una cantidad de grasa excesiva, mayor al 25 o al 30%. Eso es lo que se busca, digamos, en el entrenamiento, dependiendo del tipo de deporte que se practique, se va a buscar tener más o menos masa muscular. En el caso de los deportes de fuerza, el peso o de lucha, por ejemplo, el peso es un indicador importante. Como es, y bueno, y en el caso de los deportes de resistencia no afecta tanto el peso, sino la cantidad de masa muscular y el entrenamiento que tenga la persona, ¿no es cierto? Sí, Vero, ¿y hay aparatología para hacer medición de masa muscular? ¿Entra acá también el tema de delgadez, algún tipo de trastorno que sea diferente a tener bajo peso? ¿Cuál es la diferencia? Para hacer las mediciones antropométricas contamos con equipos antropométricos que son bastante sencillos y fáciles de adquirir, que bueno, la persona que realiza antropometría tiene que tener tiene que tener el certificado que lo avale, que es el técnico instructor en cineantropometría, y hay varios niveles. Tienen distintos nombres: el plicómetro, que se utiliza para medir los pliegues grasos; el antropómetro, que se utiliza para medir las distintas partes de los huesos; la cinta métrica, para medir las circunferencias. Se miden de esta manera, digamos, utilizando diferentes técnicas de pliegues, perímetros y segmentos del cuerpo, y a través de distintas fórmulas se evalúa, digamos, cuál es la composición corporal en cuanto a cantidad de músculo, cantidad de masa libre de grasa, que incluye músculo y otros tejidos, y cantidad de grasa. Depende del tipo de evaluación que se haga. Se puede dividir en 2 compartimentos o en 3, 4 y hasta 5 compartimentos. En los deportes, digamos, de competición y profesionales sí se utilizan estas técnicas más avanzadas.
Mm. Y tipo, Con respecto a lo que me preguntas, sí. No, perdón, seguí, Verón. Sí. No, lo que me preguntabas de la delgadez, también no es lo mismo hablar de delgadez que de un trastorno alimentario. Delgadez puede darse por diferentes motivos y en el deporte es bastante común que a una persona le cueste llegar a su peso y podemos ver deportistas que son delgados, pero esto no significa que tengan un trastorno alimentario, sino que tienen demandas calóricas muy altas, que cuesta mucho cubrirlas con alimentación y con suplementación. Y bueno, y después tenemos del otro lado lo que son los trastornos alimentarios, que bueno, podemos hablar de anorexia, bulimia, y ahora también tenemos otros tipos de trastornos que se sumaron, pero básicamente están dados por una distorsión de la imagen corporal. En el caso de la Que ahí anorexia, sí, por ¿no? ejemplo, Incluye el rendimiento deportivo, por ejemplo. En los trastornos alimentarios sí, ¿no? Ya es más complicado. totalmente, una persona que sufre de trastorno alimentario no puede competir y no podría, digamos, formar parte o realizar este tipo de actividad, tiene totalmente contraindicado, porque es una enfermedad y una enfermedad muy riesgosa. Las personas que tienen anorexia son personas que tienen una distorsión de su imagen corporal, se ven obesas y tienen índices de masa corporal muy por debajo de la normalidad. Hablamos de índice de masa corporal de 15, 14, 13 o menos. Claro. Son personas que necesitan un equipo interdisciplinario y cuesta mucho salir de un trastorno alimentario. Generalmente la anorexia se presenta en edades tempranas, comparte ciertas características a nivel de grupo familiar, o sea, son personas que en general son muy exigentes, son personas que en general hacen deporte, que justamente esta exigencia la llevan en todos los aspectos de su vida, son los mejores en el deporte, son los mejores en el colegio, tienen buenas notas, son como el chico 10, digamos. Generalmente tienen digamos, un componente familiar ahí importante, digamos, de satisfacer las expectativas de los padres en algunos casos. Y bueno, y muchas veces todo esto del chico 10 termina siendo como una pantalla y enmascara la enfermedad, ¿no es cierto? Porque es difícil ver una persona que se la ve tan bien que sufra, digamos, este tipo de trastorno. Y bueno, y también como puede pasar con el contrario, ¿no? Vero, lo que tiene que ver con el tema obesidad, ¿no? ¿Qué pasa con la obesidad infantil y con esto del sedentarismo y la inactividad física? O por ahí, ¿no? Cuando se sufre de obesidad infantil y cómo repercute después, ¿no? En la vida adulta y en la práctica de un deporte, ¿no? Sí, totalmente. En el caso de la obesidad, esta está muy ligada a otro tipo de trastorno que se llama trastorno por atracón, que se caracteriza por el consumo muy compulsivo de alimentos que no es seguido de algún mecanismo de purga, como es la bulimia. La bulimia, por ejemplo, se da en las personas que consumen de manera compulsiva y no pueden parar de comer, pero que seguidamente utilizan algún mecanismo de purga para eliminar todo eso y no aumentar de peso, que puede ser el vómito autoinducido, puede ser el uso de laxantes, diuréticos y otros tipos de purga. Y en el caso del trastorno por atracón, se da mucho en los pacientes que presentan sobrepeso y obesidad, no hay mecanismo de purga, pero sí hay consumos así compulsivos. Sí, tal cual. Bueno, nos queda un montón de temas por desarrollar porque también es interesante todo lo que tiene que ver, ¿no? Con esto de la pérdida de masa corporal, la pérdida de masa muscular, en los deportistas y qué pasa y cómo se suple y cómo es el tema de la reducción, o los deportistas, ¿no? Sobre todo en los futbolistas, cuando recuperan, ¿no? Un poco de peso y cómo influye también en el rendimiento, cómo hay deportes, ¿no? En las cuales es exigente y capaz un milímetro te cambia. La verdad que es un tema muy completo por desarrollar. Nos quedan un montón de temas para abordar, pero lamentablemente el tiempo es tirano en televisión y en las redes, como decimos, y tenemos que entrar en el otro bloque del programa. Pero Verónica, queremos agradecer infinitamente tu participación acá y que ojalá te volvamos a tener en otro programa para desarrollar, ¿no? Todos estos temas que aún falta por abordar, porque la verdad que son muy interesantes y hacen, ¿no? A lo que es el rendimiento del deporte, que es lo que también en parte forma, ¿no?
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto haber participado y bueno, también contenta y esperemos que sí, se vuelva a dar y si hay otros temas que quedan ahí por verse, bueno, los podemos dejar para la próxima. Sería un verdadero placer, Verónica. Nos encantó tenerte, así que en breve estamos en contacto para seguramente seguir abordando los otros temas que nos faltan. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias, encantadas con vos, gracias. Igualmente, Natalia. Con Verónica, entonces, nos vamos al otro bloque del programa de Lideresas y ya volvemos para meternos en el mundo de la halterofilia y el boxeo con una entrevista internacional. Tenemos más lideresas, ya volvemos. Acá en el tercer bloque del programa de Lideresas, estamos teniendo una entrevista internacional ahora en este bloque. Vamos a seguir metiéndonos en el tema de la nutrición, que es lo que estamos abordando en este programa, pero ahora metiéndonos en los deportes de fuerza. Ya hablamos del vegetarianismo, un poco de la obesidad, de la celiaquía, y con esta mujer que estamos viendo acá en pantalla, a todos los que están prendidos en este momento a través de las redes sociales, por Facebook, YouTube y Twitter, nos vamos a meter en el mundo de la halterofilia y el boxeo. Ella es nutricionista de la Real Federación Española de Halterofilia y Boxeo, es especialista en nutrición deportiva y dietas vegetarianas. Estamos hablando de Miriam Rollo y a que le damos la muy bienvenida acá al programa de Lideresas. Miriam, ¿cómo estás? Hola Elisa, buenos días. Bueno, o buenas tardes. Sí. Algo un poco Hola, de Miriam, ¿cómo estás? Bueno, sí, porque hablamos y gracias por invitarme. Por favor, un placer. Miren que hayas aceptado nuestra participación acá en el programa de Lideresas. Y claro, les contamos a los y las televidentes que nos miran en este momento, en España hay una diferencia horaria de 4 horas.
Así que en este Sí. momento allá son las 6 de la tarde, siendo acá las 2. Así que por eso igual todavía podemos decir buenas tardes. ¿Cómo va el clima allá? Miriam, ¿frío? ¿Cómo está? Bueno, está un poquito fresquito, está un poquito Ah. fresquito. De hecho, aquí está la diferencia. Yo estoy con mi cuello alto, tú Con estás la ahí polera, sí. Son para como que se dos vea que mundos estamos en diferentes. sitios diferentes. Sí, para que se note, para que esté bien marcado. Bueno, Miriam, entonces como estábamos refiriendo, bueno, un poco también en el otro bloque con la anterior nutricionista nos metimos en el mundo de las dietas vegetarianas, ¿no? Y de lo que implica también en los rendimientos de alto impacto y de lo que es el entrenamiento deportivo, también que se pueda congeniar, ¿no? Este tipo de dieta y romper como este mito, ¿no? Que no reemplace o que mientras esté todo, digamos, diagramado, con un plan estratégico se pueda llevar adelante. Bueno, lo mismo queremos hacer, ¿no? Con el mundo y de los deportes de alto impacto, ¿no? Como puede ser tanto el boxeo como la halterofilia, ¿no? Y cómo reemplazar en lo que tiene que ver esto de las dietas proteicas, porque hablamos que el consumo de calorías también no es lo mismo. Bueno, queremos conocer, ¿no? Todo un poco ese mundo, qué peso estratégico debe alcanzar una deportista que hace boxeo, qué pasa con el uso de esteroides anabólicos, qué suplementos están permitidos. Un poco de todo eso vamos a hablar a lo largo de estos 2 bloques que quedan. Así que Miriam, tu espacio es tuyo, arrancá y bueno, desarrollemos estos temas. Todos. Sí, bueno, al final la nutrición deportiva está avanzando mucho y estamos ahora mismo cambiando y diseñando todos los nuevos, toda esta nueva parte. Antes estábamos mucho más centrados en todo el tema del tratamiento de patologías y de desnutriciones, pues cualquier deficiencia de vitaminas o de algún tipo de mineral. Y ahora ya que tenemos eso como más controladito, nos estamos centrando en disparar y aumentar el rendimiento. Y al final, cuando estamos hablando de deportes, pues de competición sobre todo, tienen muchísimo más interés. Y además en estos 2 deportes en concreto, en halterofilia y en boxeo, tienen mucho más interés porque son deportes que trabajan por categoría de peso. ¿Esto qué significa? Significa que a ti te van a pesar el día de la competición o en el mejor de los casos el día antes, aunque normalmente es o el mismo día o 2 horas antes, y si tú no das el peso en el que te has apuntado, no compites. No puedes competir. Claro, entonces, ¿esto qué nos supone? Nos supone que si tú tienes algún pequeño problema con el peso, que, bueno, vosotras, todas nosotras lo notamos, que no tenemos el mismo peso alrededor de todo el ciclo. Como tengamos alguna tendencia a un aumento de esa retención de líquidos, pues también se nos plantea un problema en este tipo de deportes por esta característica especial que tiene. Entonces tenemos que tener especial cuidado en controlar todo el tema de los líquidos y la alimentación, sobre todo la semana antes de la competición, y además intentar que tú llegues con fuerza y con energía, que tampoco puedes llegar tan bajita, porque tenemos mucha tendencia muchas veces, sobre todo más de cara en el deporte amateur, a que si quiero entrar dentro de competición, pues recorto, me restrinjo, no ceno, no como, 3 días de ayuno y luego ponte a competir con 3 días de ayuno. Tú no puedes. Una locura, claro. Claro, sube a un ring a que haya otra persona que te quiere pegar y tú llevas 3 días sin ingerir alimento. Entonces es muy complicado, pero tenemos que englobarnos dentro de esta categoría de peso. Entonces estamos siempre ahí trabajando en la balanza, intentando compensarlo todo para que no se nos vaya de las manos. Y Miriam, ¿hay diferenciación entre lo que es el metabolismo masculino y el femenino? ¿Hay cuidados diferentes? más que cuidados diferentes, al final hay unas diferencias físicas imprescindibles. Hay que destacar siempre que la mujer en general tiene un porcentaje de grasa mayor que el hombre por simple biología. Entonces, por esa misma causa, el hombre tiene un mayor porcentaje de masa muscular.
¿Qué ocurre? Que al tener más masa muscular es mucho más fácil alcanzar los pesos. Nosotras lo tenemos mucho más complicado. Y además, al tener, nosotras ese porcentaje de grasa extra que tenemos, nos ayuda y nos beneficia a nivel hormonal. Entonces, al beneficiarnos al nivel hormonal, nos regula esas hormonas y el tener un porcentaje de grasa muy bajito nos puede perjudicar y por eso pues, tenemos que tener vigilado siempre, muy, muy presente siempre, el tema de las amenorreas secundarias, que nos venga la menstruación en pulso, en tiempo y forma, porque luego podemos tener consecuencias a medio y largo plazo, pues a nivel óseo, a nivel metabólico, entonces tenemos que estar mucho más pendientes. Esto es así, nos ha tocado, tenemos que estar mucho más pendientes de todo lo demás. Los chicos tienen un metabolismo más simple en este sentido, porque no tienen todos esos problemas a nivel hormonal. Bueno, problemas, todas esas situaciones a nivel hormonal. Exacto, no extras, claro, exactamente. Sí. Y en cuanto al peso estratégico, ¿no? Miran que debe alcanzar una deportista que hace boxeo, porque ahí se planifica con tiempo, ¿no? Como decías recién, si debe perder peso, ganarlo de forma saludable, porque si ganó unos kilitos de más al momento de la competición no lo puede hacer. ¿Cómo es este efecto rebote, ¿no? Cuán importante acá es el tema de la deshidratación, porque al estar la sangre obviamente más concentrada, el azúcar se dispara, o sea, sabemos que se activa la insulina, lo cual genera, ¿no? Como este bajón de azúcar y un aumento, ¿no? De los procesos inflamatorios que hace que se favorezcan las lesiones. Bueno, ¿cómo evitamos todo esto? Imagino que la nutrición acá debe ser fundamental, ¿no? Como para evitar este tipo de lesiones. ¿Qué carbohidratos de carbono se puede evitar para no favorecer la activación de esta insulina? Contanos un poquito de esto. Bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, normalmente no tenemos o trabajamos en no tener muchos altibajos de peso a lo largo de la temporada. Intentamos siempre trabajar con un porcentaje de peso que tú puedas manejar en una pérdida, ¿vale? También hay que tener en cuenta que hasta el momento no habíamos estado en ninguna pandemia, entonces este año se nos ha ido a todos de las manos. Sí. Entonces, este año es un poco atípico a la hora del control de peso, porque no sé qué ocurriría allí. Aquí, como tuvimos un confinamiento total, los atletas estuvieron 3 meses, 4 enteros en sus casas, encerrados. Entonces, eso... no ayudó. No ayudó, y sobre todo que no teníamos... nunca se ha dado esa situación. Entonces, estamos empezando, esto es nuevo para todos, pero normalmente la forma de controlar esto es que no se te vaya mucho el peso de una categoría a otra. Es cierto que todo este tema de la concentración de todos los solutos dentro de la sangre sucede cuando tú haces una bajada de líquidos muy drástica, pero lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que buscar en un atleta es que esté en la parte superior de la categoría con el menor porcentaje de grasa posible. En el uso de esteroides, ¿no? Anabólicos en este tipo de deportes, ¿no? Porque obviamente también hay todo un tema atrás con el tema del antidoping y demás. Si bien ustedes no hacen dopajes, pero ¿cuál es toda la desinformación que anda dando vuelta, ¿no? Porque si bien los suplementos permitidos está también, ¿no? Este uso de los esteroides que es muy común en deportistas que practican el alto impacto, la alta fuerza, como lo puede ser la halterofilia y el boxeo, ¿no? Sí, al final esto, pero ocurre en el deporte, ocurre en todos los ámbitos. Siempre habrá alguien que quiera buscar el camino fácil. Entonces, el camino fácil para un incremento de fuerza en deporte es aportar hormona o algún estimulante de esa hormona que a ti te permita un estímulo por encima de la cuenta. Me están diciendo por cucaracha que tenemos que ir a un pequeñísimo bloque, Miriam, y esa pregunta me la vas a desarrollar en el otro bloque. Así que vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más lideresas. Hola, bienvenida a Covertec Mujer. Si estás buscando un crecimiento propio y mejorar tu situación económica, ya diste tu primer gran paso al escribirnos. Te contamos que somos una plataforma de venta innovadora en la cual podrás desarrollarte como asesora, supervisora y hasta empresario.
Contamos con un equipo capacitado para formarte desde tus comienzos, por medio de cursos de capacitación, coaching constante, herramientas de marketing digital y mucho más. Solo necesitamos de tu esfuerzo, compromiso y dedicación, de vos y de tu tiempo. Muchas mujeres ya lo hicieron y hoy generan sus propios ingresos con el compromiso diario de crecer y superarse día tras día. No esperes más, completa el formulario que aparece debajo y te esperamos en la próxima presentación. Volvemos. Último bloque del programa de Lideresas. Nos vamos a quedar cortas como nos pasa siempre con Nati, porque la verdad que estamos teniendo un programa muy bueno, estamos aprendiendo un montón y nos estamos metiendo de lleno en el mundo de la nutrición, de la halterofilia y el boxeo, así que dejamos que Miriam continúe con esta idea que estábamos hablando de los esteroides anabólicos y toda la desinformación que hay dando vuelta. Estamos acá con la especialista abordando el tema. Miriam, todo tuyo. Gracias, Eli. Sí, como estábamos comentando, al final tenemos que intentar ir por el camino que debemos ir, sobre todo para estar todos en igualdad de condiciones y sobre todo principalmente por evitar lesiones y porque todo el tema de la WADA y el control antidoping se hace además de para evitar el fraude, porque al final el doping es un fraude, para proteger la salud de un deportista. O sea, tú no puedes hacer que un deportista esté trabajando por encima de las posibilidades que tiene, porque luego pues, nos encontramos situaciones desagradables, pues como puede ser una muerte súbita, infartos, porque el cuerpo no soporta esa situación incómoda. Entonces tenemos que trabajar todo lo posible. Primero y en primer lugar, y sin saltarnos nunca ese paso, tenemos que trabajar la salud del deportista. Y a partir de que nuestro deportista tenga salud, ya empezamos a trabajar todo lo demás. Y todos los métodos que utilicemos con ellos tienen que ser en pro de esta salud de nuestro deportista. No podemos hacer nada que vaya en contra. Y afortunadamente la WADA está luchando todo el tiempo contra esto. Pues antes, por ejemplo, en los deportes de combate, los pesajes se hacían 2 o 3 días antes. Y de hecho había unas técnicas pues, para perder 8, 10, 12 kilos antes de la competición y luego pues, la recuperación de ese peso 2 o 3 días antes. O sea, los 2 o 3 días antes del pesaje de la competición. Esto cada vez se ha ido adelantando. ¿Por qué? Porque precisamente por todo lo que estábamos comentando antes de la concentración de solutos en sangre y todo, no podemos forzar al deportista de esta forma porque no es saludable para ellos. Entonces, siempre nos viene bien que el deportista por lo menos esté sano y tenga ganas de competir. Bueno, vos, Miriam, como especialista también en lo que son dietas vegetarianas, recurren muchos deportistas a pedirte este plan que se han pasado. Bueno, cómo es básicamente, ¿no? En un deporte de alta fuerza que demanda más calorías y todo lo que tiene que ver con lo proteico, que ya lo hablamos, como demanda más, bueno, cómo equilibrar esto, ¿no? En el plan para alguien que quiere ser vegano o quiere implementar la dieta vegetariana, ¿no? a su entrenamiento. Bueno, pues esto al final es como cualquier otro tipo de dieta. Entonces es más trabajo para nosotros porque hay que dedicarle más tiempo a la planificación que hay detrás. Y luego lo único que puede tener un poquito de dificultad es a la hora de hacer viajes internacionales, porque puedan tener un poco más de dificultad a la hora de elegir alimentos fuera de casa, pero esto como cualquier otra persona, pues
no lo sé, si sale un campeonato, me invento, en Liechtenstein, yo no sé si en Liechtenstein van a tener la oferta Claro. correspondiente para este tipo de atletas, con mis respetos a los habitantes de Liechtenstein. No, sí, eso tal cual. Sin subestimar que no lo tengan, claro. Entonces, lo que en estos casos, por ejemplo, yo lo que les recomiendo a los atletas que son veganos es que viajen con su proteína en polvo. Entonces, todo lo demás es muy fácilmente accesible. Bien. Pero que viajen con su proteína en polvo en caso de que la única proteína accesible que tengan sea el pollo. Entonces, claro, el pollo es como algo muy ubicuo que se encuentra fácilmente en cualquier sitio, pero encontrar una proteína vegetal óptima es más complicado, porque si tienes que utilizar, pues, por ejemplo, la legumbre, en muchos de los sitios está muy especiada, está muy cocinada, está muy tratada, y eso para antes de una competición no es a lo mejor lo más adecuado. Entonces es muy fácil encontrar un arroz, un pan, algo de verdura o algo de fruta, es como muy sencillo encontrarlo, pero una proteína vegetal a veces es un poquito más complicado. Entonces, bueno, pues viajamos con nuestra proteína en polvo, claro, y es lo que hay. Por no ir viajando con un paquete de 2 kilos de tofu, que es como más claro, incómodo. Exacto. Miriam, hay mucha polémica en cuanto en estas dietas vegetarianas, veganas, en cuanto al consumo de leche de vaca y el consumo de la leche vegetal. ¿Cómo esto es realmente así? ¿Que podemos dejar de consumir leche de vaca y se puede consumir tranquilamente otro tipo de leches? Bueno, aquí el gran problema existe en que no son sustitutas uno de otro. O sea, una leche de animal no se puede sustituir por una bebida de almendras, por una bebida de arroz, por una bebida de avena, porque a nivel de composición son completamente diferentes. Aunque sí es cierto que yo la puedo sustituir en el café una por otra y así a ojo parece igual, no es sustituible a nivel de composición nutricional, porque la leche de vaca está enriquecida, o sea, es rica en proteínas, exclusivamente tiene proteínas y un poquito de carbo, y grasa, pues depende de la que elijas, pero las bebidas vegetales son principalmente hidratos de carbono y no tienen proteínas. Sí sería sustituible en algunos casos la leche de soja, pero buscando y ojeando bien. ¿Vale? Entonces hay algunas leches de soja que sí que son prácticamente a nivel de composición igual que la leche de animales. Entonces hay que mirar también porque no todas las leches de soja, por ejemplo, están enriquecidas en calcio. Entonces ese sí que nos quedaría colgados. Entonces simplemente es que tenemos que ojear cuál estamos mirando, porque a lo mejor si yo no llego a nivel de proteínas y le digo a mi atleta que se tome un vaso de leche por la noche y ese vaso de leche me lo sustituye por un vaso de bebida de avena, no estamos metiendo proteínas, estamos metiendo un pico de azúcar justo antes de dormir. Entonces no estamos en el objetivo, no estamos buscando el mismo objetivo. Entonces hay veces que hay que tener cuidado. Entonces una vez que controlemos eso, no hay problema. Y luego el que quiera beber leche, adelante. Y el que no quiera beber leche, buscamos una sustitución. Claro. Pero una de verdad. Tal cual. ¿Y qué es lo más difícil, Miriam, para ustedes, ¿no? En el deportista, lo que tiene que ver con la dieta antes del entrenamiento o el post-entrenamiento? Porque hablamos que el nivel de importancia, obviamente, en ambas, ¿no? Pero para ustedes, digo, esto es como muy personal, ¿no? ¿Qué les resulta más dificultoso que el deportista cumpla, ¿no? A la hora de la dieta? Pues normalmente es el pre. Normalmente es el pre porque también cada atleta pues lleva su rutina. Y como que la rutina que llevamos nosotros antes del entrenamiento es mucho más estricta. Entonces, si un atleta dice que él no toma nada antes del entrenamiento, pues no puedes tomar nada antes del entrenamiento. Claro. Y luego ya después es como, bueno, pues después no puedes elegir, te tomas esto y esto, porque ya le da igual, porque no le molesta para entrenar. Lo que el deportista quiere es poder hacer el entrenamiento al 100%. Y ya no solo al deportista, a todos, cualquier cambio que nos hagan en la rutina nos descuadra y no nos gusta. Entonces, meter cambios en el preentrenamiento es mucho más difícil que meterlos en el post. Claro. Normalmente. Pero todo es hablarlo, ¿eh? Y en un post-entrenamiento siempre es importante
solamente la proteína o también la parte energética que sería el carbohidrato, tengo entendido. ¿Está bien eso sí? Sí, lo básico es el carbo. Tenemos que reponer el carbo. O sea, tú cuando terminas de entrenar, lo único que has consumido es carbohidrato. No has consumido proteínas. ¿Vale? Y tú no vas a construir proteínas mientras está la fábrica en activo. ¿Vale? Esto se compara muchas veces yo se lo comparo a mis atletas con el teléfono móvil. Tú el teléfono móvil cuando te dice que quiere actualizarse, no lo puedes actualizar cuando estás de día, que estás recibiendo datos, que estás llamando por teléfono, que estás escribiendo en WhatsApp. Lo vas a hacer por la noche cuando no estás utilizándolo. Pues el cuerpo hace lo mismo. Entonces, cuando tú vas a reponer, cuando tú vas a hacer la reposición importante es por la noche, cuando tú tienes el cuerpo en modo ahorro y se puede permitir el lujo de desconectar ciertas funciones para activar. Pero tú después del entrenamiento tienes que intentar evitar el catabolismo y para eso reponemos el carbohidrato que hemos gastado y además añadimos proteínas para que el cuerpo sepa que luego puede construir, que tiene materiales. Tengo material para construir, dame todo. Y entonces podemos funcionar mejor. Como dicen, ¿no? Nada es más fuerte que el hábito. Sí. Eso es así, es crucial. Sí. Es crucial. Todo lo demás, bueno, podrá venir después, pero sí, creo que esto es fundamental, ¿no? Para en los deportistas que compiten en el alto rendimiento y en esto, ¿no? En la importancia de llevar estrictamente una dieta en una precompetición y cómo hacerlo después, ¿no? Miriam, la verdad que, bueno, estamos entrando en el final del programa, nos vamos a despedir con tu presencia y por supuesto antes agradeciéndote infinitamente todo lo que nos has desarrollado a lo largo de estos 2 bloques que pudimos tenerte. La verdad que nos empapamos con todo este mundo que la verdad para nosotras es importante traerlo, ¿no? Porque no solamente por todos los mitos que hay dando vuelta, sino porque también es incluir a este tipo de deportes en la cual hay ciertos requerimientos no extras que favorecen o no y que quizás no se saben y que la verdad traerlos a esta mesa con una voz más que autorizada como la tuya, la verdad que nos enriquece, así que nosotros nos vamos a ver. Entonces, Nati, muchísimas gracias una vez más por haber estado una vez más en el programa de Lideresas. Se viene la Semana de la Mujer, así que la semana que viene es el Día Internacional del Día de la Mujer. Seguramente estemos preparando un lindo programa durante la semana, con muchas invitadas, con mucha presencia, con mucho material que vamos a ir trayendo a lo largo de la semana, así que también en Lideresa vamos a tener un programa especial dedicado a la Semana de la Mujer. Así que Miriam, ha sido un placer, saludos ahí a toda España, disfruten ese fresquito que nosotros en breve lo vamos a tener acá también. Muchísimas gracias, Eli, gracias Natalia. Y gracias que pasen a vos, muy buena Miriam. semana. Un placer. Igualmente, hasta luego. Igualmente, Miriam, nos despedimos. Esto fue Lideresas.